este caso tenemos con nosotros a José María, que es el alcalde de Utrera y es uno de los artífices de este año de conmemoración y de revitalización del abate Marchena. La Fundación ha colaborado con el Ayuntamiento en la elaboración de este libro que tenéis todos vosotros, que ha quedado precioso. Está Eva Díaz, que aparte de autora ha sido la coordinadora de los libros, vamos, de todos los textos del libro. Está Adolfo García Ortega y Alberto González Troyano, que son dos de los autores que también han colaborado. Dejo al alcalde que os cuente un poco qué es el año del abate Marchena en Utrera y todo el esfuerzo que están haciendo. Y después tiene la palabra Eva, Adolfo y Alberto. También está con nosotros Cristóbal, que ha sido el coordinador de todo el año y que está trabajando con el Ayuntamiento en todas las actividades. Si tenéis alguna pregunta o alguna consulta que hacerle, también está a vuestra disposición. Alcalde, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a la Fundación por colaborar con el Ayuntamiento en este año importante para nosotros. Yo os comento un poquito, antes de darle paso a Eva, que ya entrará un poquito más en materia en el libro, comento un poquito por qué surge este año cultural y qué es lo que hemos estado haciendo, porque el punto álgido quizás fuera ayer, que fue el día que se cumplieron los 250 años del nacimiento de José Marchena, y venimos durante todo el año pues haciendo cositas, ¿no? Todo surge porque, bueno, creo que hay dos componentes que como la alineación tecnológica, ¿no? Las tecnologías van convergiendo hasta que se juntan y producen un cambio. Pues en este caso convergieron dos ideas que veníamos trabajando desde hace tiempo en el Ayuntamiento. Por un lado, la cultura como estrategia de desarrollo de la ciudad y como más allá de cubrir la necesidad social de la que somos conscientes que existe, también utilizarla como marca de ciudad y como, bueno, generadora de actividad económica. A eso se une que también teníamos inquietud por recuperar la figura de José Marchena. José Marchena entendíamos que era, o entendemos y estamos convencidos, y así nos lo ha demostrado este año, que es un personaje importante en la historia de España, en un momento además clave, y que, bueno, pues las manías que tenemos en este país de que enterramos muy bien y para mal, pues lo habíamos olvidado, ¿no? Hasta tal punto que nosotros preguntábamos en nuestra propia ciudad y la gente sabe que hay una calle que se llama Abate Marchena, pero sabía poco más, ¿no? Entonces decidimos que había que buscar alguna manera de recuperar su figura y recuperar ese papel importante que tuvo en la historia. Como este año se cumplían los 250 años de su nacimiento, pues fue lo que decidimos aprovechar las dos materias que estoy contando. Por un lado, un impulso a la cultura y por otro lado la recuperación de Marchena. Y de ahí salió la idea del año cultural Abate Marchena. A lo largo de todo el año, que ha comisariado creo que con gran acierto y por lo menos la satisfacción es plena, Cristóbal Ortega, pues hemos trabajado diferentes ámbitos de la cultura, las artes, y os cuento un poquito para que nos hagan una idea. Hemos hecho un ciclo de música de la Ilustración que ha tenido 14 conciertos a lo largo del año, un gran concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla al aire libre en la plaza del Altozano de Utrera. Hemos tenido un ciclo de conferencias en el que ha habido 14 conferencias también, muy centradas en el otoño, en el que hemos tenido conferencias más técnicas, más desde el punto de vista de la investigación y del estudio del personaje, otras de un poquito más de divulgación y otras utilizando su figura fabular, pues como la de Javier Sierra, sobre pues aspectos interesantes, ¿no? Pues hemos tenido pues desde conferenciantes de la altura de Luis Alberto Cuenca a, bueno, cerramos el otro día con Javier Sierra y Pedro J. Ramírez, Posteguillo, en fin, creo que ha sido importante. Por otro lado, no queríamos olvidarnos el teatro, que ha sido fue una de las artes quizás más, en las que también trabajó el Abate Marchena. Hicimos representaciones en la calle, con un grupo de teatro local, intentando que su figura llegara al máximo número de personas. Desarrollamos también, específicamente para los escolares, un programa
en el que a través de un títere que específicamente se creó para la ocasión hemos llegado a todos los escolares de la ciudad. Luego una guía didáctica que editó Eva para los alumnos un poquito más mayores de secundaria, bachillerato, y un concurso también de música de cámara. Todo esto, bueno, pues ha venido a poner un caldo de cultivo, una ebullición cultural en la ciudad, que bueno, lo que estamos trabajando es que quede legado, ¿no? Desde el punto de vista editorial se editó un libro en el primer semestre de Pedro Sánchez Núñez sobre lo que ha hecho una reedición sobre un estudio sobre el abate Marchena muy ampliada, la guía didáctica, como decimos, como he dicho antes, que ha elaborado Eva, y ahora presentamos este libro en colaboración con la Fundación Lara. A partir de ahora lo que nos queda es una exposición que nos va a comisariar Arsenio Moreno. Tenemos previsto inaugurar el 28 de diciembre hasta el día 31 de enero, y si no me equivoco, pues básicamente todo eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos trabajado también en producciones audiovisuales y hay un par de series de impacto, La otra mirada y La peste, que han empezado a rodar en Utrera también a raíz del año cultural. Es decir, que de alguna manera sí estamos demostrando que la cultura vale para crear marca de ciudad y para posicionar la ciudad más allá de los estándares a los que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, yo, evidentemente, en este caso como alcalde, bueno, está contento con el trabajo que se ha realizado y lo que estamos obteniendo, ¿no? Y yo poco más, deciros que estoy muy orgulloso del libro, que tener el lujo de trabajar con Nacho, con la Fundación, con Alberto y con todos los autores que han colaborado, pues para nosotros es un privilegio, ¿no? Y muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que esta locura que empezamos hace un año aproximadamente, poquito a poco, pues hayamos sido capaces de sacarla adelante. Y yo poco más que deciros, si os parece. Pues, entonces que Eva cuente un poco cómo ha organizado el libro. Yo, bueno, muy feliz porque efectivamente esto tuvo mucho de locura, porque yo, que soy una gran obsesa del rescate de heterodoxos, cuando Cristóbal y José María me propusieron difundir este personaje, me pareció fascinante, primero sorprendente, y es que un lugar, una ciudad, un pueblo, bueno, le haga este homenaje a un personaje muy ilustre pero muy desconocido. Es uno de los grandes heterodoxos de nuestra historia, una especie de fantasma en la historia, ¿no? Y bueno, me embarqué en esto con mucha pasión e implicando yo creo, a grandes autores. Si por un lado hemos intentado difundir la figura del abate Marchena, que es naturalmente conocida y reconocida en el mundo académico y en el mundo de la investigación, pero no así en el gran público, ¿no? La verdad que ha habido un trabajo bastante importante de divulgación popular, porque realmente, bueno, es una persona que ha sido apartada y marginada en la periferia de la historia, ¿no? Y sin embargo, es verdad que es un personaje de primera línea, un intelectual, poeta, traductor de Voltaire, de Montesquieu de Rousseau. Es una persona que además introduce todas las ideas de la Revolución Francesa en España a través de papeles clandestinos que atravesaban el cordón sanitario de los Pirineos de formas muy rocambolescas, que son en sí mismas auténtica materia de novelas realmente. Y bueno, después un personaje muy implicado en el paso del antiguo al nuevo régimen en España, ¿no? Esa es una de las razones por las que él participa como funcionario josefino durante la Guerra de la Independencia, algo que por cierto después le cuesta buena parte del olvido, porque durante mucho tiempo se ha considerado un traidor a la patria, ¿no? Sin embargo, al final de su vida, José Marchena, pues tiene un papel muy destacado, yo creo que muy interesante, en un periodo clave que es el trienio liberal, que digamos que es el segundo regreso de Marchena a su patria, donde él se convierte como antiguo campeón de la revolución y en un personaje que ha evolucionado en su liberalismo como un referente que incluso llega a unir a las dos corrientes que confluyen en el trienio liberal, que son los exaltados y los moderados, ¿no?
Y su entierro, por ejemplo, el otro día lo recordaba Pedro J. Ramírez, en su entierro él consigue que estas dos corrientes, por ejemplo, se abracen, que haya una especie de cordialidad, ¿no? O sea, que se convirtió al final de su vida en un personaje pues, simbólico, ¿no? de esa lucha por las libertades y las nuevas ideas. Lo que ocurre luego pues es ese olvido, ¿no? Que salvo el caso de Menéndez y Pelayo, aunque metiéndose muchísimo con él por ser un personaje muy iconoclasta y demás, pero aún así todos sabemos que Menéndez y Pelayo pues al final se le cae la baba, vaya, con determinados personajes porque él sabe de su erudición y de la sabiduría del personaje, y al final, aunque sea ese martillo de herejes, pero también es alguien que nos ha permitido rescatar, o sea, incorporar esos personajes que permanecían en el olvido, ¿no? Entonces, por una parte, era la importancia de difundir este personaje desconocido, y por otro, dar un paso más, que es lo que hemos intentado con este libro. Es decir, un personaje histórico, pero también, curiosamente, es un personaje que ha aparecido mucho en algunas obras literarias. O sea, podemos hablar de cierta tradición literaria del Abate Marchena, pues bueno, en algunas novelas de Galdós, en Baroja, en Alejo Carpentier, e incluso en la literatura contemporánea, pues Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, lo incluye en su novela Hombres Buenos, o Gotisolo también. En fin, es un personaje que ha estado ahí siempre, ¿no? Quizás un poco por la fascinación que provoca de esa vida bueno, llena de sorpresas y de episodios realmente impresionantes. Entonces nos pareció interesante también rescatarlo como mito literario. Y ahí es donde invitamos a diversos autores. Están aquí a Adolfo García Ortega y a Alberto González Troyano, pero además invitamos a Care Santos, a Espido Freire, a Jesús Maeso de la Torre, a José Calvo Collato, a José Luis Corral, creo que no me olvido a nadie, y Alfredo Taján, por Dios, si me escuchan, y Alfredo Taján, invitándoles a que de las diversas etapas tan variadas de la vida del Abate Marchena, pues escogieran la que les apetecía más para novelar, para plantear una ficción partiendo de su vida, ¿no? Y ahí los dejamos que escogieran lo que quisieran, y curiosamente pues cada uno escogió su parte predilecta, y yo creo que ha quedado un retrato bastante completo y curioso de diversos momentos, ¿no? de la vida del Abate Marchena. Tenemos desde bueno, su participación en los salones literarios de las damas del directorio, hasta su participación en la Guerra de la Independencia, la Revolución Francesa, el viaje imaginario a la Luna, e incluso ahora nos hablará también Alberto de su curiosa opción de hacer un encuentro, ahora lo comentaráis más en profundidad, pero un encuentro entre Menéndez y Pelayo y el Abate Marchena, que me parece muy sugerente. Yo no voy a añadir nada más, si queréis ya luego comentamos alguna cosa al respecto, pero le doy la palabra, si te parece, a Alberto primero o Adolfo, como queráis. Bueno, tampoco es que tenga nada que decir, porque realmente han cubierto muy bien el expediente nuestro alcalde y Eva. De todas formas, me gustaría insistir en el papel que ha desempeñado el Ayuntamiento de Utrera, por lo que tiene de poco habitual. Es decir, ellos podrían haber hecho, bueno, pues tenemos la ocasión de celebrar un espectáculo, fuegos artificiales, mucho ceremonial, político y tal, y sin embargo yo creo que han apostado por esa cosa a largo plazo, es decir, van a convertir a este personaje en alguien que la gente por la calle pueda verlo casi con toda naturalidad. Me parece que es una apuesta, sobre todo cuando se materializa en libros, se materializa en otro tipo por decirlo así, de material, que no es meramente la conferencia de un día o de un señor más o menos famoso. Creo que ha sido que es la ocasión para volver a repetirlo y tal, que me parece que habéis atinado muchísimo con un personaje que se lo merecía. Ahora también le quería decir una cosa al alcalde, y es que ya vosotros habéis tenido un precursor que no convendría olvidar. Cuando del Abate Marchena prácticamente nadie se acordaba, hubo un personaje de Utrera que además era aristócrata y también muy conservador. Sin embargo, antepuso el hecho de que era un paisano suyo a la cosa ideológica, y realmente fue el hombre que nos ha salvado, porque fue el que encargó a Menéndez Pelayo que editara su obra. Entonces yo creo que ya había algo ahí en Utrera que predisponía para que esa especie de hijo pródigo, ese hijo maldito,
pudieran más o menos adquirir carta de naturaleza en el pueblo. Creo que no debéis de olvidar este señor que merece, así como dice también, ha sido un antecesor de vuestra aventura. Luego, con lo que ha dicho ya Eva, yo puedo añadir poco del personaje. Ahora, creo que convenía que precisamente se supiera que ha habido un español que vivió de una forma radical todos aquellos acontecimientos. Primero en España, es decir, porque estamos acostumbrados a una ilustración española donde está Jovellanos, Moratín, unos señores que prácticamente no se mojaban mucho los pies, es decir, era una ilustración muy moderada, y él desde el primer momento asume que la ilustración debe desembocar en la Revolución Francesa, hay que hacer un cambio de régimen radical, y todo eso lo mantuvo realmente con una osadía, una audacia y una clarividencia espléndida. Ahí está el motivo del olvido. Yo creo que ha sido el único español que realmente vivió de una forma radical no solo la ilustración, sino también lo que suponía la revolución y el cambio de régimen. Incluso esa radicalidad suya también la muestra en las grandes opciones de temas, es decir, la obra libertina que en España se ha producido de una forma, por decirlo así, rompiendo más tabús y más transgresiones y llevando a cabo más transgresiones, es también el abate Marchena, es decir, cosa que tocaba la hacía de una forma extrema, lo vivía de una forma aguda y osada, y eso también es lo que ha motivado que haya sido tan olvidado. Pero claro, era un olvido que al mismo tiempo fascinaba a sus propios contrincantes, de ahí el papel de Menéndez Pelayo, que fue al que le encargó este noble utrerano que preparara sus obras, y realmente se entusiasmó hasta un extremo que a veces se puede confundir lo que dice uno y lo que dice el otro, que yo es lo que yo he intentado hacer. Como hasta cierto punto Menéndez Pelayo había encontrado en el abate, en Marchena, la voz que él no pudo tener, que la España de entonces esas cosas no se podía decir, y José Marchena ya lo había dicho. Por tanto, yo creo que debemos estar todos muy satisfechos de que este personaje lo hayamos sacado a reducir, y que vosotros también os podéis hacer eco de lo que ha significado. Gracias, Alberto. Adolfo. Bueno, lo primero, disculpad esta voz, que algunos no sé si llegaréis a oírla. Haré un esfuerzo, aunque muera en ello. Lo primero que quiero es agradecer muy especialmente a Eva que haya pensado en mí, y porque ha pensado en todos los demás escritores, para hacer una ficción sobre un personaje del que yo tenía, no digo que fuera un desconocido absoluto para mí, porque recuerdo haber leído traducciones de Voltaire, y lo tenía asociado a un abate, digamos, herético, más que a una figura que no era abate. Y es alguien que lo tenía asociado a la progresía intelectual que ha habido siempre en España, por supuesto heterodoxa, y que estaba olvidada fundamentalmente por su anticlericalismo, línea en la que yo siempre me he sentido muy, muy a gusto, y que estaba vinculado fundamentalmente a ese intelectual afrancesado que es preterido por la historia, en donde está desde los Moratín hasta el propio Príncipe de la Paz, ¿no? Digamos. Entonces, cuando me propone hacer una ficción sobre este personaje, me pareció maravilloso, porque cualquier otro ensayo me habría llevado a buscar líneas eruditas y tal, pero las ficciones sobre la historia siempre creo que son a veces más interesantes que las propias historias de los historiadores, porque fijan de una manera más mítica los hechos históricos, de Tolstoy hasta las novelas históricas que hablamos ahora mismo de género. Entonces me propuse un abanico de temas y elegí pues uno que me es grato desde hace muchos años, que son los viajes a la luna, los lunáticos. Pero reconozco que no conocía bien, más que pues quizá de un artículo tuyo o de 4 datos más, no conocía qué es lo que había escrito realmente Marchena sobre la luna. Y claro, accedí a esa información, que está, como sabéis, truncada, porque él propone en una revistilla que sacaba en Salamanca, que se llamaba El Observador, propone hacer una serie de textos un poco alegóricos, metafóricos, sobre la política, la historia y tal, y uno de los que hace, que es una sátira sobre la Iglesia, que fue siempre su enemigo mental y mortal, pues propone hacer ese viaje a la luna, que es una parodia, pero lo deja truncado. Realmente ese viaje a la luna no va más que al primer volumen, al volumen cuarto de esa revistilla, que no tuvo tampoco muchos más volúmenes después. Eso me llevó entonces a ver cómo unía yo una ficción sobre la luna
Y en uno de los libros que he leído recientemente, que no conocía, porque sí conocía el muy útil e interesante, que nos lo publicó Sis Barral, de José Manuel Fajardo, La epopeya de los locos, pero no conocía la, creo que, maravillosa biografía que hizo Juan Francisco Fuentes, y quizá la única e insuperable biografía de Marchena. Y ahí cuenta una cosita de pasada, que es, y que pone a Marchena como un posible espía, como un hombre, digamos, espía doble, porque yo creo que Marchena, que es un intelectual de acción, es capaz, como dice Alberto, de radicalizar las ideas, las A y las B, las unas y las otras, a veces en la historia según le ha ido conveniendo. Quizá como todo intelectual de acción sabe que conviene estar como un tejido zigzagueante yendo de un lado a otro, ¿no? Entonces en ese libro se habla de que en un momento dado un general Winfen, está de paso por España y va a ver a Moñino, al conde de Florida Blanca, y en la casa hay un tipo feo, estrafalario, joven, muy joven, pero feo y estrafalario. Y en un momento dado, Florida Blanca le dice: es un diablo, este tío es un demonio y dará mucho que hablar. Y le dice que le ha mandado, o le va a mandar, de agente secreto a Inglaterra. Eso parece que está en el recuerdo de este Winfen, que se lo encontró 10 años más tarde y reafirmó que era él. Es difícil que realmente fuese a Inglaterra, pero yo me permití el lujo de llamarlo a Inglaterra y convertirlo en una especie de espía que va a casa de Walpole, y ahí conoce a un personaje fascinante. Antes hablábamos, Nacho y yo, del personaje fascinante que es Vincenzo Lunardi, que hacía juegos alostáticos, y bueno, pues fruto de una serie de relaciones, está unos meses, lo convierte en una especie de diario, y le acaba Lunardi, le acaba invitando a hacer un viaje en globo y le hace ver que ha ido a la luna. Todos los viajes que había a la luna en la época, incluso uno de su maestro, Torres Villarroel, se inventa un personaje que también va a la luna, ¿no? Este Piscator y tal. Todos los viajes son fruto de o el sueño, o que cierran los ojos y de pronto ¡chas!, aparecen en la luna. Y la luna, como dice el propio Marchena, que era un lector de Cyrano de Bergerac, la luna es de tierra. Y ese aspecto lunático, pues en realidad es volver a la tierra e intentar metaforizar la realidad a través de la tierra. Dicho esto, que contextualiza un poco el relato, lo que quería hacer hincapié es en que este redescubrimiento de Marchena lo pone en una primera línea, la casualidad que vivimos tiempos tan confusos, tan convulsos y tan dramáticos como los que pudo haber sido de la Revolución Francesa a principios del siglo XIX. Vivimos tiempos en que figuras como Marchena, hoy por hoy, serían tan preteridas, tan marginadas, tan, digamos, intolerantemente perseguidas, porque Marchena representa de alguna manera la libertad absoluta de expresión. Y vivimos tiempo en que lo que está en cuestionamiento permanentemente, y más que nunca, es la libertad de expresión, cada vez más. Entonces, Marchena, con su obra, con toda su radicalidad, con toda su capacidad de estar a veces en dos bandos según si le pagara uno u otro, en el fondo él siempre ha reivindicado el derecho a decir lo que creía conveniente, lo que le daba la gana y lo que iba en función de unas causas y ideas políticas que son las de su tiempo y que son las que están a punto de, o están en la primera línea de la acción. Esa figura de intelectual de acción, que ahora mismo siempre estamos buscando el papel de los intelectuales, que si los intelectuales actúan, los intelectuales solamente escriben. Yo creo que vivimos tiempos en que al intelectual se nos pide, a veces lo damos, a veces no, un paso más, que es mojarnos, no solamente dar ideas, no solamente decir, crear discurso, sino fundamentalmente abrir pistas para que eso acabe en una acción real, política, y uno, el intelectual, pues acabe mojándose como tal. Marchena para mí es un ejemplo de intelectual que se moja y, lamentablemente, después de la expulsión de los franceses en España, vinieron 200 años de oscurantismo, la Iglesia se impuso, la Inquisición dominó todo, y Marchena pues fue absolutamente barrido por la historia de 200 años. Figuras como esa hay en todas las culturas, en Rusia, en Polonia, en Francia. Afortunadamente existen momentos, incidentes con aniversarios o no, en que figuras, pues, un ayuntamiento, una institución, toma el papel de revitalizar esa figura y ya, como comentábamos antes, no creo que Marchena vuelva al olvido. Marchena ha vuelto al estado donde debería estar, que es un intelectual a la altura de Blanco Guay o a la altura del propio Juan Goytisolo, ese tipo de intelectuales heterodoxos que reactivan la historia y que la historia les olvida, pero acaba resucitándolos, ¿no? Bueno, pues, ¿queréis hacer alguna pregunta?
¿Queréis saber algo más sobre el año Marchena? Yo que quiero, A ver, Javier. más que preguntar, quería hacer una cosa. Bueno, en primer lugar, creo que este es un tesoro más de lo que nos ofrece Eva, que realmente está haciendo un trabajo formidable. Es impresionante la cantidad de seres que nos está descubriendo de todo tipo. Luego hay una cosa muy interesante que ha dicho Adolfo también, sobre la relación entre la literatura y la historia, y cómo la literatura muchas veces es lo que ilumina profundamente la historia. Y yo aquí, cuando he conocido después de la introducción de Eva, que nos habla del personaje extensa y profundamente, he conocido luego esa otra dimensión más profunda a través de los escritores, que además me parecen unos textos estupendos y de una calidad literaria realmente extraordinaria. Y luego también otro aspecto, que es el aspecto de la tolerancia. Por ejemplo, cuando estaba leyendo el diálogo entre Menéndez Pelayo y Marchena, estaban en los antípodas, pero sin embargo constantemente debajo o detrás de sus palabras había un espacio común y de tolerancia, que eso también yo creo que puede contribuir mucho la literatura. En fin, yo solo quería decir todo esto porque a mí me parece que son aspectos de este libro, que es un libro realmente extraordinario. Y luego hay el lenguaje utilizado por, no sé si por Adolfo también, es un lenguaje que parece que está un poco adaptado también a la época, lo cual es un esfuerzo mayor. Sobre todo hablo de los dos porque es lo que más he leído. No me he dado tiempo a leer todo y hay algunos otros textos que todavía no. El de Care Santos me pareció un texto también interesantísimo. Sí, sí. Nada más quería decir Pues eso. no, muchas gracias, Javier, porque además que lo digas tú, pues tiene un valor especial. Y como dices, efectivamente, yo creo que a veces la literatura alumbra, ¿no? Esos territorios que bueno, quedan más, en fin, yo soy una gran adoradora de los historiadores. Yo creo que sin ellos, los que nos dedicamos a hacer novela de época, novela histórica, no seríamos nada. Pero sí es verdad que la literatura eso ilumina, alumbra muchas veces periodos y personajes que han pasado desapercibidos. Entonces yo creo que era una oportunidad de hacer pasear a nuestro personaje pues eso, por la ficción contemporánea, porque esa idea, pues hemos hablado de la tradición literaria que hay, ¿no? de que bueno, el abate Marchena aparece en varias novelas a lo largo de este tiempo, pero queríamos pues contemporaneizarlo, y efectivamente los relatos son estupendos y muchos tienen ese sabor de época, efectivamente, y yo creo que bueno, además se aportan como visiones diferentes y en episodios diferentes. Por ejemplo, ¿no? El de Care Santos, pues la Revolución Francesa, hay otros que se desarrollan en la Guerra de la Independencia. Yo dejé libremente que ellos eligieran los episodios, con cierto temor, porque no coincidieran todos aunque yo sé más o menos, los conozco y están elegidos con esa pretensión, ¿no? De que fuera un libro variado y con múltiples voces, pero sí que había cierto temor en eso, en que coincidieran todos en una época, aunque el personaje tiene, en fin, para dar y tomar, ¿no? Pero bueno, al final ha quedado, creo yo, un fresco histórico muy interesante, ¿no? de nuestro personaje. Y bueno, eso yo creo que la literatura ayuda, ¿no? a divulgar y a introducir al personaje. Ayuda y también puede ser un peligro. Es decir, el gran problema con José Marchena es que lo hayamos podido convertir en un personaje demasiado novelesco. Es decir, eso lo dices tú además en el relato, es verdad. Sí, puedo decir que no, un personaje así no ha podido existir. Claro. Esto se lo han inventado los literatos, sí. Los novelistas. Y realmente ese personaje ha existido. Es decir, incluso, fíjate, tú me has puesto un mérito que no tengo. Es decir, no es que yo me haya ido a la lengua de Marchena, es que todos los textos que están ahí son de Marchena. Yo lo único que he hecho es labor de tijera y de hilo pegado, ¿no? Es decir, por tanto, yo creo que lo que estaría bien es que se sepa que ese personaje no se lo ha inventado ni Carpentier, ninguno de los que he nombrado, ni siquiera los que han escrito aquí, o hemos escrito aquí, sino que es un personaje que está ahí en la vida
y que lo único que tenemos es que recuperarlo como persona, no como personaje literario. ¿Cómo te planteas la selección de autores, en primer lugar, y ligado a eso, si ya está claro que va a ser ficción, o va a ser ensayo, o va a ser una mezcla de todo, queda libre, etcétera? Esto con respecto a tu propuesta. Y la siguiente cuestión es un poco en relación el limbo ese, nos cuentan un poco de llevarnos al limbo. Bueno, con la elección de los autores yo tenía claro, me interesaba un perfil de narrador, de escritor, buenos escritores de novela histórica, de los que yo sé que en todos sus libros hay un proceso de documentación importante, es decir, una rigurosidad histórica sobre la que se basan para luego construir el aparato de la ficción, ¿no? Me interesan ese tipo de autores y yo sabía, además cuando les daba la elección de los episodios, casi sabía por dónde iba a ir cada uno, es decir, yo sabía que tal persona iba a escoger ese tema y tal, porque sé que tiene especial predilección por ese episodio histórico, es decir, que al final ha quedado, podía no haber ocurrido, pero ha quedado esa diversidad, ¿no?, de episodios de la vida de Marchena. Y la elección era eso, era escoger autores que yo sé que tienen calidad de página, calidad literaria, y además son buenos autores de novela de época, ¿no?, que tienen detrás siempre un bagaje importante, porque muchas veces la novela histórica, pues hay veces en las que hay determinados títulos que caen en cierta banalidad, ¿no? Y eso muchas veces pesa demasiado sobre el género, y yo siempre me empeño en eso, en darle dignidad a un género que me parece muy importante y que tiene que tener detrás una rigurosidad histórica. Pero siempre relato, no se plantea ensayo. Sí, se planteó desde el principio relato. Sí, no fue una opción, vamos, una ficción, o sea, un ensayo novelado, un ensayo, no, sino que fuera realmente pura imaginación, ¿no? Incluso como comentaba Adolfo, que él plantea algo que realmente no sabemos que esto ocurriera, es hipotético totalmente, o sea, visita a Inglaterra y tal. Sin embargo, es un relato en el que está reflejada la vida de Marchena, el Marchena joven, lo que hará luego, es decir, quien lea el relato tiene una idea muy aproximada de quién fue José Marchena, aunque es una ficción, algo totalmente libre, ¿no? Yo sabía los autores que cogía desde luego por eso, ¿no?, por esa exigencia tanto literaria como histórica. ¿Y cómo fue la reacción de los escritores? ¿Fue pronta? ¿Se van a contestar? ¿Alguno dijo no? No, a muchos de ellos sí que manifestaban que, bueno, conocían el personaje pero no en profundidad, pero el reto les atraía muchísimo. Es decir, contestaron muy rápido, con cierto agobio, porque, bueno, no es un personaje del que todo el mundo sepa quién fue, ni sus vicisitudes, ni su obra, pero sí que prácticamente, no, todos, se han quedado fascinados, porque claro, esto les ha obligado a investigar en el personaje. Y hay más de uno que se ha quedado además con la idea de hacer probablemente a lo mejor una novela o sobre él, y sobre determinados episodios, o sea que el veneno de Marchena lo hemos inoculado perfectamente en estos autores, sí, o sea, la fascinación del personaje los captó, los sedujo. Después tenían cierta reticencia. También el hecho de que lo pidieras tú ha tenido su importancia. Qué bueno sois, Dios. Hombre, yo tejí, o sea, lancé las redes con seducción y hechizo, claro que sí, pero vamos, no fue muy difícil, ¿eh? O sea, la contestación rápida y la implicación en el personaje fue inmediata. ¿Podemos decir que es un libro de conjura y misterio de Marchena? Conjura y misterio, hombre, no sé hasta qué punto, desde luego es que el personaje sí que es un misterio. Es que hay cuadros que dan mucho misterio a la hora de meterse dentro del personaje también. Yo creo que pica la curiosidad, ¿no? Y también eso es excelente la edición que ha hecho Ignacio Garmendia, donde se incluyen además unos cuadros y unas imágenes de la época que también simplemente ojeando ya adivinas
en fin, le atropella del personaje, pues dice, pero es que está en todas las salsas de la época. O sea, simplemente eso yo creo que capta la curiosidad de cualquier lector, ¿no? Dice, bueno, es que aparece en la Revolución Francesa, es que aparece en la Guerra de la Independencia, en los salones literarios de la época, con Napoleón, es el trienio liberal, es fascinante. Y realmente yo creo que es un personaje que sí es un misterio, por eso que decía, ¿no? Que ha sido un fantasma de nuestra historia. Y yo creo que tiene algo también de misterioso que espero que la gente pues, que descubra quién es. Y sobre todo que lleve al personaje la lectura de su obra, ¿no? Que todavía está bastante dispersa y tal, pero que es un personaje fascinante. Fascinante y eso muy, muy osado, o sea, un espíritu de verdad. Sí que una cosa en que la que coincidían sus coetáneos es que debía ser, como era muy vehemente, debía ser un personaje incómodo. Tú ves que está siempre como... Toca huevos. Exactamente. En todas las épocas. Precisamente lo que falta ahora es, como tú acabas de decir, que eso no es tal, es la reunión de una edición crítica, o al menos una amplia edición crítica de la obra de Marchena. Está muy dispersa, tienes que buscarla y no encuentras fácilmente en librerías libro de Marchena. Yo os quería preguntar o al alcalde o a Cristóbal Ortega la continuidad de este año Marchena, porque lo hablábamos a la entrada, es importante el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, pero que no se quede en un año, ¿no? Porque al final, desgraciadamente, si no, no sé, cualquiera de los dos que queráis hablar, de qué continuación tendrá todo. Sí, bueno, la idea que nosotros siempre hemos barajado es que esto, además de la recuperación del personaje o de la figura, entraba dentro, como os he contado al principio, entraba dentro de la estrategia de la ciudad, ¿no? Entonces, si tenemos claro que esto no puede ser algo efímero, ¿no? Vale, hemos tenido un año maravilloso culturalmente, hemos disfrutado mucho, pero después ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando. Hombre, van a quedar espacios patrimoniales recuperados a lo largo de este año. Vamos a tener un espacio nuevo, escénico nuevo. Vamos a tener físicamente legado, ¿no? Pero más allá de eso, queríamos también que quedara legado en actividad cultural. Hemos conseguido, para mí es importante por lo menos, que este año se ha creado la primera orquesta sinfónica de Utrera. Entonces ya hemos logrado que eso tenga un proyecto de continuidad y el ciclo de música de la ilustración que habíamos planteado como una de las actividades culturales de este año, bueno, va a tener un éxito creo que importante y ya pues hemos decidido que con eso vamos a continuar el año que viene. Pero claro, queda... estamos hablando de un personaje crítico, ¿no? De un personaje que cuestionaba todo y que a su vez pues, bueno, se fascinaba también por todo lo nuevo, sobre todo si estaba relacionado con la libertad y los valores que él tenía tan metido dentro, ¿no? Y estamos trabajando para que este año en otoño hemos tenido el ciclo de conferencias en torno a su figura. Bueno, pues utilizando su figura, no dejarla ir en el olvido, seguir investigando, seguir propiciando la investigación, seguir teniendo ponencias cada año que nos vayan, si se va averiguando algo nuevo, o lo de mayor actualidad que tengamos sobre ese personaje, pero que nos sirva también para institucionalizar pues, una especie de cátedra de pensamiento crítico, en fin, que un momento en el año, no sabemos si nos dará para anualmente o bianualmente, es algo que todavía estamos discutiendo, para que, bueno, allí en Utrera, pues, intelectuales del momento, pues se paren a reflexionar sobre el momento histórico que estamos viviendo, que además yo coincido con Adolfo, es un momento apasionante desde el punto de vista de los cambios, ¿no? Y precisamente se analicen desde el punto de vista intelectual, libre y crítico, pues los movimientos políticos, económicos y sociales de cada momento, ¿no? Eso sí tenemos cierto empeño en que podamos mantenerlo. Evidentemente no tiene, digamos, desde el punto de vista local, no tiene la trascendencia de hacer un gran ciclo de música, que es mucho más vistoso, pero sí creemos que tiene que ser parte importante del legado. A partir de ahí,
bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Si son, estábamos incluso planteando, ¿verdad, Cristóbal?, que fueran reuniones de trabajo, una parte pública y otra parte no pública, para un poco que realmente se pueda desarrollar el trabajo de análisis social que hay detrás, y con las conclusiones pues ver qué es lo que vamos haciendo, ¿no? Se pueden ir publicando o se pueden ir guardando y publicando cada 2 años, cada 3. Vamos a ver por dónde acabamos de darle forma a este proyecto, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Una vez rescatado el personaje, mantenerlo, cultivarlo, todas aquellas novedades que podamos ir incorporando, fantástico, y luego pues actividad cultural y actividad intelectual ligada a su figura. Un poco la clave también como estrategia es que las ciudades medias ocupen protagonismo cultural. Vemos que las grandes ciudades tienen una saturación y, ¿por qué no?, ciudades con ese encanto patrimonial e histórico que tiene Utrera se convierten también en referentes culturales. Y yo creo que este año lo que ha hecho es consolidar esa base. Son ciudades donde hemos utilizado iglesias, donde hemos puesto en valor el castillo que tiene la ciudad, donde hemos hecho campañas de street marketing porque uno de los objetivos que a veces puede suceder que cuando se hacen actividades tan específicas como las que se han hecho, nosotros tenemos que pensar también como estrategia cultural de llegar a todo el mundo. También hay que pensar, junto a lo que ha dicho el alcalde de la política educativa, que es lo que es fundamental en toda gestión cultural, de acercamiento y de conocimiento de la cultura a los niños, sobre todo para que en un futuro los teatros se sigan llenando, las bibliotecas y los libros se sigan vendiendo. Creo que dentro de los aspectos culturales tenemos que potenciar, pero también hacer que nosotros nos encontrábamos con un hándicap grandísimo cuando empezamos el año cultural, que era Abate Marchena. Ni era cura y tenemos un municipio al lado que se llama Marchena. Teníamos un problema de comunicación complicado. Entonces teníamos que establecer estrategias de comunicación diferentes. Entonces los utreranos han podido pisar y leer al Abate Marchena, aunque hemos hecho una campaña de street marketing donde hemos hecho más de 100 pintadas, no de vandalismo, sino pintadas intelectuales, y tenemos imágenes sorprendentes donde los niños salían de los coles con sus madres, con sus papis, y el niño paraba a la madre porque estaba leyendo la frase revolucionaria de Abate Marchena. Pero también hemos hecho acciones de recreacionismo histórico. Utrera, dentro de ese patrimonio histórico-artístico, tiene un ayuntamiento que está caracterizado por salones de época, y ahí hemos puesto en valor otra vez los salones parisinos del 18. Madame Esther ha recibido a los utreranos y a toda la gente que ha venido de Utrera, y hemos podido vivir una experiencia diseñada para todos los públicos espectacular. Nos metíamos en el salón pompeyano y veíamos a Fernando VII discutiendo con el Abate Marchena. Es decir, es una clave de combinar acciones de posicionamiento estratégico cultural destinadas a colectivos específicos, pero también acciones de acercamiento a la cultura a todo el pueblo. Y yo creo que esos son los dos objetivos que se han conseguido y que se han sentado las bases para eso, ¿no? Porque para mí, como gestor, la parte fundamental creo que siempre dentro de un programa cultural es la educación. Porque me preocupa que el público que va a los teatros es un público que ya ronda de los 40 para arriba, y que entre todos los que estamos en el sector cultural tenemos que motivar que en las aulas y en nuestros núcleos familiares, en todos los aspectos, generar, porque yo no sé si dentro de 10 años tendremos que empezar a cerrar teatro, y eso sería un auténtico problema. Y creo que esa iniciativa, desde el punto de vista público, de que nos hemos dado con un alcalde que tiene una iniciativa cultural, porque la idea del Abate es suya, creo que tenemos que ponerla en valor, y ojalá muchas ciudades con las características de Utrera se hagan eco de esta labor y las ciudades medias tomen más protagonismo cultural. ¿Cuántos habitantes sois, José María? Pues hasta hace poco éramos 54 y nos han quitado 2.500 porque 54 nosotros hemos tenido un proceso independentista que ha llegado a su fin. Porque hemos tenido un proceso independentista dentro de Utrera que ese sí ha culminado. Y tenemos una pedanía menos. Bueno, entre 50 y 52.000 habitantes. Claro, es que son ciudades. ¿Alguna pregunta más? Sí.
una Sí, cuestión. sí, sí. Este hombre llevó una vida intensa, no fue muy larga, fue más bien corta, pero muy intensa. ¿Cuál fue la relación que tuvo con los ilustrados, con Jovellanos, Moratín? ¿Hubo un contacto bastante Sí. estrecho? ¿Se veían Sí, de tarde o...? Él participa, por ejemplo, en la época de la Guerra de la Independencia, por ejemplo, participa en tertulias con Moratín. Moratín también, hay una carta muy simpática en la que se refiere a Marchena como es el pastor de calzas anchas, ¿no? Pastorcito de El calzas pastorcito de calzas anchas, que es una especie de riachuelo o algo así, el calzas anchas que hay allí en Utrera. O sea que había cierta relación cordial, pero él era un personaje muy, muy singular, iba por libre absolutamente y efectivamente, como decía Alberto, él era, en fin, su relación con los ilustradores